Bueno, tenemos acá a Seba Salgado ya, acá sentado. Bienvenido. Sí, y está acompañado también por Nicolás Hernández de Telesur, que también queremos decir que está y nos gustaría la próxima hacer algo más organizado. Cuando quieran, a la orden. Pero acá todos laburamos de lo mismo, así que... Bueno, no te queremos desaprovechar, él es uno de los periodistas argentinos que más se entiende de Medio Oriente, y de los procesos de liberación de nuestros pueblos, ¿no? En América Latina. Así que bienvenido, Sebastián Salgado. Gracias, Luis. Y ayer tenemos amigos comunes, Muchos. Los iraníes son amigos comunes nuestros, y con mucha preocupación veíamos cómo recomenzaba la guerra ayer, ¿no? ¿Qué nos podés decir de todo esto? Hay por un lado un acuerdo importante que se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Parte de las dificultades están en el hecho de que Estados Unidos no termina de reconocer la derrota militar, moral, que le ha generado la República Islámica. Y entonces estos avances tienen un saboteador claro, que es la figura de Netanyahu, porque Irán en su solidaridad puso una condición de la cual no se va a mover, y es una de sus líneas rojas, de que el Líbano no puede ser atacado. Entonces, bueno, Israel evidentemente está tratando de utilizar y mover todas sus fichas para tratar de romper ese acuerdo. Ahora, hay conatos que pueden llegar a tener que ver con ataques militares, pero que no están a la altura, vamos a decir, por lo menos por ahora, de poder reactivar una guerra. Primero porque los tiempos de Trump, que atacó con los tiempos de la desclasificación de los archivos Epstein, para que no se evidenciaran tanto, y ahí publicó todo lo de los demócratas, pero recula con los tiempos del Mundial de Fútbol y con los tiempos de las elecciones. Él no tiene margen para volver a un enfrentamiento directo, porque lo que se le viene a él es un impeachment dentro de Estados Unidos, si llega a hacer eso. Y al mismo tiempo, Irán está demostrando que en 48 horas, el 4 de julio, fíjate qué fecha eligieron, van a iniciar los funerales formales del ayatollah Jamenei, martirizado ese primer día por las fuerzas anglosionistas. Se prevé millones de personas en las calles, ¿no? Millones, hay algunos... Por lo menos 3 ciudades. Exactamente. Por lo menos 40 delegaciones de diferentes países del mundo, y para tener la seguridad para hacer un evento como esos, Irán tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer y no van a retroceder en ese sentido. Entonces, estas cosas se empiezan a dar cuando hay un proceso de paz que lo proteja, si no, no lo hubieran programado en ese sentido. Me parece que, bueno, que se evidencia cómo están quedando las cosas. Es cierto que el proceso de paz o el memorándum de entendimiento, vos que sabes mucho de ese tema, es un avance, pero no creo efectivamente que sea algo definitivo. No, en absoluto. Y hay un gran saboteador que es el sionismo, ¿no? Absolutamente. El sionismo va a tratar de sabotear absolutamente todas las posibilidades de construir la paz. Mirando este panorama, ¿cómo te imaginás los próximos meses? No te hablo de los próximos años, los próximos meses. Bueno, lo que hay evidentemente en Asia Occidental por delante es una reconfiguración que empieza a terminar de tomar distancia con lo que fueron esos trazados europeos y anglosionistas, porque fíjate vos, se vuelve a hablar del estrecho de Hormuz. El flujo naval por el estrecho de Hormuz todavía son reminiscencias de la etapa del Shah Reza Pahlavi, durante la década del 60, después de que derrocaron a Mossadegh. Y entonces hoy Irán vuelve a tomar el control que no pudo terminar de ejercer desde el inicio de la revolución del 79. Fíjate los tiempos que estamos viviendo, al punto de que el desminado, que no son minas como en la Segunda Guerra Mundial, son minas inteligentes, con cierta tecnología, submarinas. Estados Unidos y Francia le dijeron, bueno, nosotros te ayudamos a hacer el desminado. No, le dijo Irán, esta mina la pusimos nosotros. Y la sacamos nosotros. La sacamos nosotros solo, porque ustedes no los vamos a dejar que tomen la información que ustedes quieran. Y el flujo por el estrecho de Hormuz se va a permitir
con todos los países que respeten nuestro territorio, nuestra soberanía, y nosotros le vamos a dar permiso. El tema del peaje llega para quedarse y no es un tema menor, pero no es el más importante. Yo creo que a los países les duele más tener que decir, che, puedo pasar, tengo esta embarcación con este tipo de estructura o comercio, y que Irán le diga, sí, vos podés, vos no podés. Eso le duele mucho más que pagar una cuota de peaje. Muere una hegemonía y nace otra hegemonía en el mundo. ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente es este multipolarismo que estamos viviendo, que tal vez en otro momento lo habíamos romantizado un poco más, pero que evidentemente tiene una triada en la que Estados Unidos sigue siendo un actor importante, Rusia y China lo complementan. Por eso la doctrina de seguridad de Trump, que presentó en diciembre, por un lado como una continuidad de la doctrina Monroe de 1823, pero también como una manera de reconocer en Rusia y China sus zonas de influencia. Esto evidencia, y son malas noticias para nosotros, los latinoamericanos, de que una guerra en Asia Occidental a Estados Unidos ya le queda grande, ya le queda grande. Entonces, esa reconfiguración muestra una primera etapa de lo que son los BRICS en términos económicos, pero que evidentemente van emergiendo, yo te diría casi naturalmente, nuevas estructuras que incluso van a estar vinculadas al ámbito militar, que se empiezan a esbozar y que no las vemos todavía, porque si el Pacto de Varsovia fue lo que se opuso a la OTAN en un momento real en que la Unión Soviética existía, hoy el ataque es contra el mundo islámico. Entonces, una OTAN de los musulmanes es lo que aparece en el horizonte como una necesidad imperiosa de defender a esos pueblos que son los que más están sufriendo estos ataques. Sí, es realmente... Ahora, uno olfatea que está cerca el final del petrodólar y el final de un actual sistema financiero mundial. Yo les llamo los 20 ricos truchos, porque en realidad son ricos o son países disfrazados de ricos. Creo que esa etapa llega a su fin, y si hay una buena noticia para América Latina y para buena parte de los países del mundo, va a ser que la deuda externa de los países se va a poder discutir de otra manera, ¿no? Y sí, porque va a haber nuevas monedas sobre la mesa. Ya Arabia Saudita aceptó cobrar petróleo en moneda china, en rupias indias. Eso rompe la estructura económica a nivel mundial y evidentemente no les va a quedar otra más que intentar negociar dentro de ese ámbito. Y me parece que evidentemente ellos no van a abandonar esta pelea. El intento del petrodólar evidencia que toda la economía estadounidense fue falopa en el sentido de que nunca tuvo un respaldo. O sea, hasta Nixon había un respaldo del dólar en oro, como tienen la mayoría de las monedas. Después nunca hubo. O sea, ellos emiten un billetito, con lo cual nosotros le mandamos carne y ellos nos mandan un billete que imprimen. ¿Y qué respaldo tiene si no tienen los lingotes de oro? No, y lo peor es que tienen, yo no recuerdo si son 40 billones en deuda de dólares, billones con B de burro, de deuda. Claro. Que ellos, Trump creyó que eso lo iba a poder reponer robando petróleo en Venezuela, tal vez en México, en Irán, pero le viene saliendo mal la jugada, ¿no? No, evidentemente sí, ellos quieren mostrarse como ganadores y eso es una parte importante de esa mística que intentan mantener, pero que evidentemente ya se ha desmoronado. Pero lo cierto es que hay una serie de factores en que, si bien Estados Unidos va a seguir siendo un actor importante, no les queda otro recurso para imponer el dólar que no sea la guerra. ¿Y dónde van a encontrar pueblos que no estén a la altura de la defensa de sus territorios que no sea en nuestra propia región? Por eso la obsesión actual en financiar campañas políticas para ver cuánto es lo más barato que le puede llegar a salir a ellos la dominación de nuestros pueblos. Argentina es el ejemplo, yo creo, más claro, más arrastrado de este gobierno que tenemos nosotros, pero ellos están influyendo en las elecciones de todos los países. Lo que acabamos de ver ahora en Perú, lo que acabamos de ver ahora en Colombia, es vergonzoso
porque el anglosionismo está financiando campañas por un lado, pero al mismo tiempo imponiendo sistemas electorales que tienen puertas traseras y que ellos terminan manejando. Entonces, creo que nos toca ahora a nosotros... Preguntarle a Peter Thiel, ¿no? Exactamente. Nos toca afrontar a nosotros la realidad de estas democracias que estamos viviendo, hasta qué punto nuestras estructuras de oposición política tiene sentido de que sigan pensando en tiempos electorales si es que eso no se va a respetar. Seba, ¿hasta qué punto, digamos, ves vos que los políticos tienen, digamos, margen de maniobra, tanto en Estados Unidos o Israel, por sobre, digamos, poderes por ahí externos que pueden tener que ver con industrias armamentísticas o industrias como Palantir y demás de control, digamos, a través de la información, en cuanto a estas negociaciones, digo, de paz, que muchas veces se ven, digamos, boicoteadas por ciertos sectores y que pareciera que no les conviene demasiado que haya paz en la región? ¿Cómo ves vos el rol también de los políticos y hasta qué punto, digamos, se puede lograr acuerdos duraderos? Hay evidentemente un keynesianismo militar en Estados Unidos. Ellos mantienen a flote parte de su economía con la venta y la imposición de la venta de armas, estrategia que Israel también usa. En América Latina tienen un operador muy fuerte que es Mario Montoto y que él impone. ¿Quién? Mario Montoto, un tipo que junto con la señora Bullrich eran parte de la infiltración de montoneros. Porque de una vez hay que dejar en claro, no es que Mario Montoto y Patricia Bullrich cambiaron su perfil político. Siempre Montoneros estuvo infiltrado y esos dos casos que hoy día siguen trabajando y operando abiertamente para el sionismo, creo que son dos de los más claros de todos. No son los únicos. No hubo errores, ¿eh? No. Lo que pasa es que yo siento que muchos compañeros que fueron parte de esas fuerzas de la resistencia argentina, les cuesta reconocer de que muchas de esas operaciones, el regreso de montoneros y demás, estuvieron siempre infiltradas y por eso generaron esa cantidad de bajas. Entonces ese reconocimiento es absolutamente duro, pero siempre Montoneros estuvo infiltrado por esta gente que descaradamente hoy operan abiertamente para Israel, ¿no? Seba, hablábamos recién con... Bueno, bienvenido antes que nada, Gracias. perdón hermano. Recién hablábamos con Carola Chávez, ¿sí? Sí, lo venía escuchando. Y bueno, el gran dolor de Venezuela, ¿no? Que está pasando, que es realmente tristísimo por lo del sismo. Yo le hacía de conocimiento que la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana dio el pésame, pero también una gran cantidad de toneladas de ayuda y con los perros guía para tratar de encontrar sobrevivientes, ¿no? También le pregunté a Carola, pero como que me ubicó y me dijo, no es el momento todavía de hablar de esto, es primordial que hablemos del dolor, ¿no? Sobre el tema, bueno, de la caída del presidente, ¿sí? Y, bueno, la falta de libertades que aparentemente se están manifestando algunos líderes sociales. Yo te quería puntualmente preguntar de esto y también del papel y el rol de Elstein aquí en el sionismo de cabotaje. Pará. ¿Por dónde empezamos? No. Y en la línea de la pregunta del amplío. A ver. ¿Por qué los medios occidentales ligados al anglosionismo hoy culpan al chavismo del terremoto y lo magnifican, cuando en realidad todos los que conocemos Venezuela sabemos que la zona del terremoto es muy chica en Venezuela, porque es la zona del aeropuerto, algunas localidades aledañas y nada más. Digo, lo completo a la pregunta de él, ¿eh? Sí, no, yo comparto y me gustó mucho la charla que tuvieron con Carola, porque ella es una buena representante de los intereses de los venezolanos desde la Asamblea Nacional, y evidentemente hay varios factores para poner sobre la mesa ahí. Uno de ellos es evidentemente que la dimensión de la catástrofe sobrepasa cualquier estructura de salvamento, de protección civil que cualquier país pudiera tener. Si a nosotros nos hubiera pasado esto acá, la situación sería igual o peor. Hay que tener en cuenta de que Venezuela es un país bloqueado desde hace 15 años y que eso también les ha impedido generar la estructura necesaria para tener equipos de salvataje a la altura de la situación. Eso es
algo que hay que recordar evidentemente. Y al mismo tiempo ver todos estos buitres que andan dando vuelta, tratando de capitalizar políticamente la muerte de tantas personas, evidentemente evidencia su naturaleza política. De eso es de esa carroña en la que ellos comen y abrevan prácticamente todos los días. Venezuela está viviendo una situación muy pero muy delicada. Hemos estado ahí prácticamente todo el mes pasado, todo el mes de mayo, tratando de ver por nosotros mismos de lo que se trata, en un encuentro académico, pero también recorriendo, visitando, hablando con muchos colegas. Hay evidentemente un enojo por el rumbo político por parte de la militancia de base que está desesperanzada con las decisiones que se están tomando, pero a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que este secuestro del presidente Maduro significa el secuestro de todo el país y que el nivel de condicionamiento que el gobierno de Delcy está teniendo está a la altura de una prisión política como la que está sufriendo también el presidente Maduro. Entonces, yo creo que no es una justificación ninguna, pero nosotros ahora que estábamos hablando también en términos militares, hay que pensar cuál ha sido el precio que este gobierno de la presidenta interina ha estado dispuesta a pagar para salvaguardar las vidas de los venezolanos que estaban a punto de sufrir un ataque militar masivo. No por nada, movieron toda esa flota de Estados Unidos y que todavía no la han quitado. Quitaron una parte, pero no toda. Entonces, tenemos que entenderlo en esos términos. Venezuela completa está secuestrada, por eso es importante los mensajes gestuales y comunicacionales que la presidenta encargada esté dando para que no dé una sensación de que ella acepta con beneplácito las imposiciones que Estados Unidos les está dando. Entonces, creo que ahí están teniendo un problema comunicacional muy fuerte que deben tratar con urgencia porque hay grupos emergentes con los cuales yo respeto muchísimo, que son parte del núcleo duro del chavismo, que están esperando que las cosas vuelvan a retomar el rumbo que habían tenido durante la presidencia del presidente Maduro, porque hay también todo un enroque de la gente que era más cercana al presidente Maduro que les han quitado responsabilidades. A mí me llama la atención cómo los gringos no tuvieron en cuenta la fuerte presencia china en el lago de Maracaibo, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto eso. Digo, ¿cómo no? La CIA, que estaban durmiendo la siesta, pero... Sí, ellos trabajan desde hace mucho tiempo. Evidentemente, pensemos que el sionismo también fue parte de ese secuestro y evidentemente si ellos han tenido la pericia de poder generar acciones contra la vida de Seyed Hassan Nasrallah, contra los máximos líderes de Hamas, incluso dentro de la República Islámica, nosotros en América Latina no tenemos esos niveles de seguridad. Y evidentemente eso es una situación que ellos han operado desde hace mucho tiempo, pero evidentemente también tienen que haber existido una estructura de informantes que le dieron esa posibilidad a las fuerzas de Estados Unidos e Israel desde hace mucho tiempo. Seba, te preguntaba sobre el sionismo de cabotaje, obviamente a la cabeza del dueño de la Argentina, ¿no? Eduardo Edelstein, Huerten, Pat Ghost, toda esta runfla de delincuentes, ¿no? Que hay que señalarlos con nombre y apellido porque hay que saber diferenciar al sionismo del judaísmo, ¿no? Sí, sobre todo lo que hay que dimensionar es que Argentina está cooptada por una secta y las sectas operan sobre la mente de las personas. En ese sentido, hay que dimensionar que la secta Chabad Lubavitch financió abiertamente toda la campaña política de Javier Milei. Son personajes venidos desde la ficción y por eso terminan siendo muchísimo más peligrosos, porque una persona que entra dentro de una secta ya ni siquiera responde a sí mismo, sino que cree que está hablando por sí, pero en realidad está programado para hacer esas cosas. Esta es la situación del presidente Javier Milei, un topo dentro del gobierno, como él mismo se hace llamar, pero que al mismo tiempo es parte de una estructura internacional más grande. No es el único presidente impuesto por la secta Chabad Lubavitch. Zelensky en Ucrania también está financiado y puesto ahí por la secta Chabad Lubavitch. Fíjate lo que le ha costado a Ucrania. El primer presidente judío de la historia ya ha matado prácticamente a 1 millón de ucranianos cristianos. Esto no es casual.
Trump también pertenece a esa secta, aunque él no se reconozca a sí mismo como judío. Y ni hablar de Netanyahu, mismo apellido que tienen con nuestro aquí presidente, son los dos Mileikovsky. Entonces, esa secta opera como parte de un proyecto fuerte en la República Argentina. Se muestra a las claras, por ejemplo, el por qué Zelensky vino a la asunción de Milei, porque son parte de la misma secta, si no, no tenía sentido de que eso se lleve adelante. Y ellos nos lo están mostrando de una manera ya descarada en la nueva etapa que es el amedrentamiento. Ahora nos están diciendo, aguántense, ahora que ya controlan Mekorot, ahora que ya tienen el control de la presidencia de la República, ahora que ya controlan el Poder Judicial, ahora que tienen la mitad del Congreso tomado por ellos mismos, es la etapa del amedrentamiento, por eso la persecución a líderes sociales, políticos, periodistas que intenten alzar la voz en ese sentido. Pero al mismo tiempo yo veo que ellos han intentado cruzar una línea donde hay una dignidad del pueblo argentino que se ha sentido tocada. Y esto evidentemente empieza a mostrarse poco a poco y lo que falta es la articulación para unificar una serie de fuerzas que identifiquen al enemigo de Argentina. Y el enemigo máximo de Argentina en este momento, además de las corporaciones, es Israel. Bueno, hay muchos mensajes, quiero bueno, nosotros aprovechar. no vamos a abusar de Sebastián. No, pero queremos leer mensajes que le están leamos los saludando. mensajes para que se los lleve y agradecerle esta No, posibilidad. con gusto de estar acá. en la Héctor red de César y dice gracias Seba, Eugenia Gessi aplaude a Data Urgente. ¿Qué más tenemos? 1982, Mal, dice, hola señor Salgado, un gusto, siempre lo escucho. Gracias, gracias. Pocos de los que se animaban a contar verdades peligrosas, nos dice. Brenda Aramayo dice, grande Sebastián Salgado. Ana María Gutiérrez, Sebastián Salgado, un imprescindible. ¿Qué más tenemos? Dicen, grande Sebastián, María Celeste de la Cruz. Después nos dice Miguel, nos dice, en América Latina viene triunfando el anglosionismo, nunca estuvimos tan entregados y nos seguimos peleando por boludeces y ningún proyecto nacional para el país en la boca de nadie, nos dice. Bueno, eso es otro de los temas que nosotros acá hablamos, ¿no? Hablamos y muy claramente. Después Lili nos dice, correcto, carajo, bien dicho, infiltrados en montoneros, no eran montoneros, nos dice Lili. Diego Rodríguez nos dice, alto equipo, compañeros. Después Brenda también nos dice, los sistemas electorales en América Latina ya lo manejan corporaciones yanquis. Bueno, eso es otro de los temas, ¿no? Con las elecciones. Y lo que estuvimos viendo también en Perú y en Colombia, ¿no? Donde se dieron dos elecciones muy peleadas, con una diferencia de muy pocos votos, y donde hubieron dudas sobre los votos en algunos lugares, ¿no? Lee Jules dice, Seba Salgado es de los pocos que habla claro. Y sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradecerte, Bueno, a ustedes, Seba, Luis. esta posibilidad. Espera, tengo un último mensaje Un gusto haber estado acá que en me la dice, Seba, ¿crees que hay disidencia controlada dentro de alguna formación política al interior de la Argentina? ¿Por qué no consideran a los verdaderos patriotas? Santiago Cunio, disidencia controlada. Él, cuando yo hice las investigaciones de la presencia de los militares sionistas y los proyectos de ocupación, salió a decir que él era hijo de migrantes y que cómo podíamos llegar a estar en contra de la venida de israelíes a la República Argentina. No es el único, pero es un ejemplo muy claro. Perfecto. Bueno, conmigo, Cunio, hace unos años, con motivo de un viaje mío a Irán, con mi compañera, pidió la actuación de un fiscal y que me detuvieran por ser cómplice de quienes atentaron contra la AMIA. Bueno, toda esa... Era otro Cunio, parece, ¿no? Era uno... No, y además se confesaba de derecha. Claro. Sí, en realidad se ve claro, todos esos que, suponete, critican a Israel en tanto y en cuanto solo la figura de Netanyahu, que es un fusible en definitiva, pero se hacen los pelotudos con lo que significa el sionismo en la República Argentina,
porque le tienen miedo a todos los que acabamos de mencionar nosotros acá en esta mesa, eso es disidencia controlada. Entonces, me parece importante, creo que la mayoría de la gente se va dando cuenta de a poco, pero intentan manejar estructuras para que la gente crea que son parte de una especie de resistencia que no son. Pero, perdón, yo interpreto esta pregunta como que a determinados actores patriotas, ¿sí? O rebeldes, como ahora quiere decir Sebas, no nos consideran o no nos hacen espacio por este tema que vos decís, ¿no? Por el miedo, por el terror de que estamos diciendo la verdad. Una cosita, vos que cubrís permanentemente, entre otras cosas, las calles de la Argentina. Mucho apoyo a Palestina, pero los mismos que apoyan a Palestina hacen un duro silencio con Irán, ¿no? Absolutamente. No, y hemos tenido discusiones con compañeros, vamos a decir, del campo popular vinculado a Palestina, donde salieron a denunciar mis trabajos periodísticos en la Patagonia, donde denuncio la presencia israelí. Los compañeros de Judíes por Palestina, a los cuales he invitado a mis programas, los entrevisté 1000 veces, siempre están al frente de las marchas palestinas, dicen que esas cosas son teorías conspiranoicas vinculadas al plan Andinia inventado por los milicos. Señores. No, pero eso es una pelotudez, perdón el término importante. Mi organización, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, en toda la comarca andina es fuertísima. Nosotros hicimos el asentamiento más grande de la Patagonia, que es el Nahuel Hué, con 4.000 familias. Se han agarrado a bollos, compañeros nuestros, con los israelíes. Con los israelíes, bien, pero bien. Compañeros míos, se agarraron a piña, salieron ambos lastimados, hubo detenciones. No, vos, pueblo que vas, sobre todo del lado de la comarca andina, te denuncian la infiltración israelí, hasta Ushuaia. Absolutamente. Hasta Ushuaia. Absolutamente. Yo fui docente en Tierra del Fuego muchos años y conozco a mucha gente, he llamado y todos me dicen, mira, a esta altura es una vergüenza. Sí, sí. Seba, por último, perdón, estuvimos en el Ramadán, en la mezquita de un amigo, Abdul Karim Paz, y curiosamente gente extraña nos muestra fotos de nosotros mismos, que estaba Delía, que estaba Raúl Padró, que estaban distintos amigos y compañeros ahí, ¿no? Es decir, el monitoreo que nos están haciendo es asqueroso. Sí, sí, sí. Ellos intentan utilizar una estructura que ya se les venció, que son los atentados de falsa bandera que se hicieron en Buenos Aires en el 92 y en el 94, que llevaron adelante la CIA y el Mossad, para intentar culpar a la comunidad islámica chiita en la República Argentina, que es, yo creo, la más perseguida de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo, sí. Y entonces cualquier persona que muestre solidaridad genera empatía y evidencia también una cierta valentía de no estar a disposición de esas estructuras narrativas que intentan dejarlos aislados. Y entonces ellos tienen muchísimos servicios de inteligencia, que son gente que se presenta ahí como que se acerca espontáneamente, que van a ver una película, los conocemos mucho. Me acuerdo de una mesa hace 15 años, que sacaron otra foto donde estaban Fernando, vos, y yo estaba en la mesa al lado. Pero lo mismo, por ir a compartir con las familias de la comunidad islámica chiita en el barrio de Flores, quieren inventar una especie de complot para seguir estigmatizando. Pero se les muere. Se le está terminando. Y alguna vez te voy a contar, no sé si te lo pude contar, pero te lo cuento al aire. Alguna vez tuve la suerte enorme de poder entrevistarme con Hassan Nasrallah en Beirut, no en Nabatie. A Nabatie también fui, pero no lo vi ahí, lo vi en Beirut. Después de estar 2 días dando vueltas, ¿no? Qué bueno. Me cruzó un coche y me dijo, Monsieur Delia, suba. Venga. Y fuimos. En un momento yo le pregunto, che, ¿ustedes hicieron los atentados acá en la Argentina? ¿Viste? Delia, que es medio bocón. Y la verdad, Nasrallah me tapó la boca. Me dijo, en el 82, a nosotros nos impusieron la guerra con Saddam Hussein, claro, que le costó a los iraníes 200.000 muertos. A los yiitas, digo, 200.000 muertos. El máximo apoyo que tuvimos en materia de asistencia de armas medianas y livianas fue Argentina, de Raúl Ricardo Alfonsín. Ellos lo tienen claro eso. Por eso aman Argentina. Lo único que tenemos con Argentina, de boca de Nasrallah, es agradecimiento, no tenemos otra cosa. Y aparte decir que esa venta de armas fue legal.
no por un tema ideológico de Alfonsín. Con la documentación de fabricación fueron varias, porque Alfonsín necesitaba dejar quieto a los milicos y dejarlos que hagan caja. Esa es la realidad. Es la verdad. Y entonces le dice, bueno, ustedes véndanle a quien quieran. Los tenía un poco tranquilos por ese lado, porque ellos estaban acostumbrados a manejar mucha guita. Y entonces hicieron una serie de ventas que Alfonsín firmó. Y entonces los FAL argentinos estaban defendiendo a Irán de los ataques de Saddam Hussein junto con los gringos. Bueno, te cuento que alguna vez nos sacamos con el padre Farinello y con el ingeniero Mario Cafiero una foto en la Plaza Argentina, en Teherán, abrazados al... Y la verdad, muchas veces le dije a los persas, usted tendría que ponerle a una calle de Teherán Raúl Ricardo Alfonsín, que eso sería una joda en la Argentina muy fuerte. Pero en Teherán casi no hay, ¿viste? Plazas dedicadas. Está la Avenida Mandela, está la Plaza Argentina, y después no hay tanta referencia a otros países. Ellos tienen un cariño muy grande por Argentina y hay que recordar que es el mismo proceso político que sigue desde el año 79. Jamás Irán hubiera generado ninguna acción en contra del pueblo argentino, y eso se está entendiendo al punto de que ahora en este Mundial de Fútbol la gente hincha por Irán, incluso en Argentina. Bueno, los compañeros de aquella época de la embajada, Mosén Bajarbani, tuvimos así de que Diego Maradona sea técnico de Irán, ¿no? A 10 centímetros. Sí, es cierto. Así que bueno, como dijiste, es cierto. Es cierto. Sí, sí. Recordemos que Elsan le vendió armas a Irak. Efectivamente, sí. En ese conflicto. Bueno, no abusamos más de tu generosidad. Los dejo acá cumplir con el programa. Y nos gustaría cada tanto... Me invitan y estoy por acá. Gracias. Dale, con mucho gusto. Encantó. Bueno, gracias Luis. Un placer. No, gracias, Gastón, Seba. Gracias a la orden.